Ponente que llevará a cabo este interesante tema es el doctor Darwin Luna Torres de SUNAFIL. El doctor Darwin es egresado de la Universidad Nacional de Tumbes con estudios de maestría en seguridad industrial y protección ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en gerencia de sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad ocupacional con más de 10 años de experiencia profesional. Actualmente es especialista en seguridad y salud en el trabajo en SUNAFIL. Bien, dando a conocer su trayectoria, damos pase a nuestro expositor para que nos brinde una introducción del tema a tratar. Adelante, doctor Darwin. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bien, para poder abordar un tanto la temática de cómo conformar un comité y cómo elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en principio debemos abordar lo que es el marco legal vigente. Y el marco legal vigente que acoge esta obligación para todo empleador es la Ley 29783. Esta ley 29783 le exige a todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, mientras que aquellos empleadores que tienen menos de 20 trabajadores, desde 1 hasta 19 trabajadores, tendrán que elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bien, dicho esto, podemos precisar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado de forma bipartita y paritaria. ¿Qué significa de forma bipartita y paritaria? Tiene dos partes y de forma igual. Tiene las mismas funciones, las mismas obligaciones. Sin embargo, una de las partes es determinada por el empleador entre sus trabajadores de dirección y confianza, mientras que la otra parte es elegida por los trabajadores, con la participación de los trabajadores a través de una votación secreta y directa. Además, debe precisarse que la norma le faculta a que el sindicato mayoritario lleve el proceso de elección de este comité, pero en ausencia de este sindicato es el empleador quien lleva este procedimiento de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero para la elección de los representantes de los trabajadores. Dicho ello, podemos precisar que este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dista del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo está compuesto por un profesional, por uno o más profesionales que ven la implementación del sistema de gestión, mientras que el comité es un colegiado que le ayuda o coadyuva en la prevención de riesgo del empleador. Ahora, en base a ello, debemos precisar de que existe un procedimiento de elección y esto se encuentra normado a través de la resolución ministerial 245-2021-TR. Es decir, las pautas mínimas para el proceso de elección y los anexos o formatos ya se encuentran recogidos dentro de esta resolución ministerial 245, en la cual le precisa que el empleador o el sindicato, según corresponda, va a llamar a la elección del empleado, de los representantes de los trabajadores ante el comité o ante el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual todos los trabajadores tienen el derecho de participar de forma activa. Aquí no van a participar los trabajadores, por ejemplo, que no pertenezcan a la planilla del empleador. Solamente participarán los trabajadores del empleador. Además, debe considerarse que debe tener mínimo 18 años de edad hacia adelante y de preferencia tener capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego, los trabajadores que no forman o que no han postulado, estos otros trabajadores emitirán una votación, un voto, los cuales
acudirán como si fuesen elecciones nacionales o regionales, acudirán a las urnas de forma, dice la norma, es de forma secreta, presencial o no presencial, es decir, faculta de forma virtual a través de las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, ejerce su voto secreto y directo y ahí determina por quién va a elegir. Puede hacerlo de forma individual o por listas, de acuerdo al procedimiento que haya estatuido la parte que lleve a cargo el procedimiento de elección. Una vez que se haya elegido a los representantes y se haya señalado quiénes son los miembros titulares y quiénes son los miembros suplentes, el empleador tiene un plazo de 10 días hábiles para llamar para convocar la instalación del comité. En estos 10 días hábiles, convoca a la primera sesión y en esta primera sesión se elige al presidente, al secretario y las demás personas que quedan como miembros titulares. Los suplentes no ejercen voto, sino que estos estarán a la espera de que un titular vaque en el cargo para poder asumir la titularidad y recién de ahí podrá ejercer su función como miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe señalar, como último punto de esta pequeña presentación, que en la instalación del comité, el empleador va a presentar a quiénes son sus representantes. Es decir, podrá precisar, podrá decir si es que tiene dos, tres, cuatro titulares de acuerdo a cómo está conformado. Sabemos que la norma nos ha dicho que puede considerarse mínimo 4 miembros hasta un máximo de 12, pero como son 4 miembros los mínimos, entonces son dos representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. En base a ello, pondrá quiénes lo van a representar al empleador. Pueden ser 2 titulares y 2 suplentes o más, mientras que los representantes de los trabajadores, como les decía, son elegidos a través de un procedimiento de elección. Y posteriormente a ello, recién se elige al presidente. Y ojo, valga la aclaración, no necesariamente el presidente del comité tiene que ser representante del empleador. También puede asumir los representantes de los trabajadores. Lo importante de este comité es que coadyuve al deber de prevención que tiene el empleador, porque el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como siempre, preciso en las ponencias que puedo brindar, te digo de que el empleador tiene 3 tipos de responsabilidades. Tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Frente a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el trabajador o quien se haya sentido afectado puede acudir a la vía penal, a la vía civil o por último a la vía administrativa. En la vía penal podrá exigir en este caso, que el empleador pueda ir con una pena privativa de la libertad hasta de 8 años, mientras que en la vía civil podrá exigir una reparación o una indemnización por daños y perjuicios, mientras que en la vía administrativa interpone su denuncia y su NAFIL en el marco de sus competencias, cuando el trabajador pertenece a la actividad privada. Lo que va a hacer es verificar, supervisar, constatar que el empleador se encuentre cumpliendo con sus obligaciones. Y una de ellas, por ejemplo, es que tenga el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Y si no lo ha conformado, entonces ello constituye una infracción de tipo grave, la cual es sancionada considerando el tipo de empresa que eres, si eres una microempresa, pequeña empresa o una NOMIPE, y además el número de trabajadores que tienes. Y en base a ello se determina una infracción. Bien, eso es en cuanto puedo aportarles desde este pequeño espacio. Muchas gracias, muy clara su explicación, doctor Darwin. Bien, a continuación vamos a dar a conocer algunas preguntas que nos están realizando algunos socios. Bien, y vamos a dar a conocer. La primera pregunta es, ante el siguiente supuesto,
Un empleador cuenta inicialmente con 18 trabajadores y luego aumenta a 23 trabajadores. La cantidad de trabajadores en planilla oscila continuamente. ¿Se debe constituir un comité o elegir un supervisor de SST? Importante pregunta. Debemos precisar algo importante. Si bien es cierto, la norma te dice, si es que tú tienes de 20 a más trabajadores, constituyes un comité, pero si tienes menos de 20 trabajadores, es un supervisor. Pero en esta propuesta, en este supuesto, nos dicen, tengo 23, 19, 18, 20, 21. Entonces, no tengo de forma estable una cantidad determinada. Por lo tanto, como rutinariamente paso de 20 a más, entonces la sugerencia, lo que se sugiere, dado a que la norma no lo recoge, es que todo empleador que se encuentre en este supuesto constituya un comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando el mínimo que son 4 trabajadores. La norma también nos dice, si es que existe una puesta en acuerdo, entonces puedo determinar que mi comité sea de 4 o hasta un máximo de 12, no siendo distinto a este número. Por lo tanto, si hay acuerdo o a falta de este acuerdo, ya pasaría cuando en otro supuesto, ¿no? Cuando no hay acuerdo entre las partes, tienen que haber 101 trabajadores para que pueda agregarse 2 miembros. ¿Qué significa? Que si yo tengo dentro de mi planilla 101 trabajadores y no hay acuerdo entre las partes, mi comité estará conformado por 6 miembros, 3 representantes del empleador y 3 representantes de los trabajadores. Si mi planilla tengo 201, entonces agregamos 2 más, ya serían 8, y así sucesivamente cada 100. Por lo tanto, la sugerencia, considerando que la norma no recoge ese tipo de supuestos, lo que corresponde es que el empleador tenga un comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando que las disposiciones normativas no limitan a que los empleadores que tienen menos de 20 trabajadores puedan constituir un comité. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctor Luna. Seguimos con las preguntas de nuestros socios. Bien, e indica la segunda pregunta. ¿Quiénes pueden postular como candidatos a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bien, frente a este escenario, debemos precisar algo importante. La norma recoge 3 requisitos mínimos que nos dice para que podamos postular como miembro del comité. Número 1 es que sea trabajador del empleador. Si soy una persona que está por recibos por honorarios que presta un servicio, no soy un trabajador. Los practicantes tampoco, pues, porque están en formación laboral. Por lo tanto, si es un tercero, una persona que brinda un servicio, no puede postular. Por lo tanto, ¿quiénes pueden postular? Aquellos que son trabajadores del empleador. Ese es el primer supuesto. El número segundo le dice que tenga mínimo 18 años de edad. Y el tercer supuesto le dice preferentemente. No es obligatorio, es facultativo que tenga capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para que pueda coadyuvar a la prevención del empleador. Pero ahora hay un punto adicional que nos dice la resolución ministerial 245 que fue emitida el 2021, el año pasado. Nos dice, si es que tú eres un trabajador de dirección y confianza, no puedes representar a los trabajadores. Por lo tanto, quienes pueden participar del comité van a ser todos los trabajadores del empleador. Pero como tenemos dos partes, que es bipartito, unos representan al empleador y otros representan a los trabajadores, el empleador va a coger entre los trabajadores de dirección y confianza a sus representantes, mientras que los trabajadores escogerán a sus representantes entre todos sus trabajadores o entre todos los trabajadores, con excepción de los trabajadores de dirección y confianza, quienes no participan en este proceso de elección de estos representantes de los trabajadores. Bien, espero que haya quedado totalmente clara. Sí, muchas gracias. Bien, en este caso vamos a informar a nuestros socios.
que vamos a enviar un link para que puedan inscribirse y de esta manera les pueda llegar el certificado de participación. ¿Sí? Dicho esto, vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta indica, para llevar a cabo el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité o supervisor de seguridad, salud en el trabajo, ¿es obligatorio conformar una junta electoral? Los miembros de la JE realizan el acto de sufragio, ¿pueden ser candidatos? Tres preguntas, sí, magnífico. Vamos a precisar de que si yo tengo o de 20 a más trabajadores, tengo la obligación de elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la resolución ministerial 245 del año 2021 nos dice que el empleador debe constituir una junta electoral y esta junta electoral será quien lleve el proceso de elección de los representantes de los trabajadores. Pero si es que tengo menos de 20 trabajadores, entonces esa junta electoral ya pasa a ser facultativa o queda a discrecionalidad del empleador que lleva el proceso. Por lo tanto, eh, si se conforma o es obligación de conformar una junta electoral, para el comité sí, para el supervisor resulta ser facultativo. Ahora, si participan en el proceso de elección, la respuesta es sí, ellos pueden votar. Pero en la tercera pregunta, no pueden ser juez y parte. Es decir, yo como voy a postular, soy candidato, yo mismo no puedo estar en la junta electoral. No podría darse ese supuesto. Considerando además de que la norma, si bien es cierto, no te limita a esta participación, no resultaría o resulta contraproducente. Digamos que una persona que está siendo o que es candidato pueda participar como parte de la Junta Electoral. Por lo tanto, esas serían las respuestas a esas interrogantes. Bien, muchas gracias. Nos quedó claro. Ahora seguimos con las preguntas de los socios e indican respecto al número de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la empresa cuenta con 301 o más trabajadores, ¿cuántos miembros conformará el comité? Bien, justo lo había precisado hace un momento. Ocurre que si es que yo tengo, vamos a suponer, 305 trabajadores, y yo me pongo en acuerdo como empleador con los trabajadores, ¿puedo tener un comité de 4 trabajadores, un comité de 4? La respuesta es sí. Tiene que haber una puesta en acuerdo. ¿Cómo haces la puesta en acuerdo? Lo hago a través de consulta previa, genero el mecanismo. La norma no te dice cómo, queda como parte de la discrecionalidad del empleador para poder llevar a este acuerdo. Cuando hay un procedimiento inspectivo, le va a decir, acredítame esa puesta en acuerdo. Lo envía a través de correo, me respondieron a través de un formato de Google o aquí hay un buzón de sugerencias y en base a ello se ha llevado o en su defecto una pequeña elección para ver cuántos miembros son. Y en base a ello yo tengo mi puesta en acuerdo y digo, son 305 trabajadores, pero en base a como hay acuerdo, vamos a tener 4 trabajadores. 4 miembros del comité, 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Pero si es que no quiero hacer esa parte, esa puesta en acuerdo, entonces me baso a la literalidad de la norma. ¿Qué nos dice? Que cuando son más de 100 trabajadores, cuando pasa de 100 trabajadores, es decir, 101 trabajadores, el número de los miembros del comité no puede ser menor a 6. Entonces, bajo ese supuesto, y nos dice, y luego cada 100 trabajadores adicionales, vamos a adicionar 2 miembros más al comité. Yo digo, en 101 ya tengo 6 miembros del comité. A 201 ya tengo 8 miembros del comité. Significa que a los 301 hacia adelante ya tendré 10 miembros del comité. Y si tengo 401, ya tengo el máximo que son 12. Por lo tanto,
corresponde ya a la gestión del empleador determinar qué le beneficia, porque también puede darse el caso de que yo tenga 300 trabajadores y en puesta en acuerdo quisiéramos tener a 12 representantes. La norma te lo permite. Entonces, ese es el supuesto y esa es la respuesta a esa interrogante. Muchas gracias, doctor Darwin. Seguimos con las consultas de nuestros asociados y la siguiente pregunta indica, ¿cómo se realiza la elección del presidente y secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bien, les precisaba yo de que hay un proceso de instalación. En ese proceso de instalación van los miembros titulares y los miembros suplentes. Ahí es que los miembros titulares eligen por acuerdo entre las partes, entre los mismos integrantes del comité, si son 4, si son 6 o si son 12, ellos eligen quién va a representarlos. Y en este caso van a decir en primer lugar, puede darse el caso, por ejemplo, que los representantes del empleador digan, yo quiero que Juan sea el presidente, que es un representante del empleador, mientras que los representantes de los trabajadores dicen, yo no quiero que sea Juan, quiero que sea Pepe. Entonces, Pepe que sea el presidente. Pasan, como no hay acuerdo, pasan un proceso de votación para llegar a un consenso. Si se llega a un empate, entonces la norma te dice, vuelve a ser un proceso de elección. En el segundo puesto, en la segunda elección, vuelve a haber un empate, entonces te dice la norma, ya tiene que haber un desempate. ¿Y cómo así va a ser? Va a haber un sorteo. ¿Y este sorteo cómo se da? Es determinado por el mismo colegiado, por el mismo comité. Ellos determinarán si lo hacen a través de un dado, a través de un aplicativo, a través de un sorteo en una bolsita con papelitos, ya lo determina el propio colegiado, el propio comité. Y este va a decir que quien elija o quien salga presidente, cualquiera de las partes, la otra parte inmediatamente asume la secretaría. Entonces, en ese sorteo, si los representantes de los trabajadores obtuvieron la presidencia, la secretaría lo tiene el empleador. De esa forma se lleva a cabo el proceso de elección del presidente y el secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bien, señor Darwin, doctor Darwin, permítame informarles a los socios nuevamente, por favor, que vamos a enviarle el link. El link ya se encuentra ahí para que puedan inscribirse y de esa manera podamos enviar el certificado de participación. ¿Sí? Dicho esto, vamos a seguir con la siguiente pregunta de nuestros asociados. Bien, en el cual mencionan, para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿es necesaria la presencia de todos los convocados? ¿Podrá instalarse el comité si faltan miembros titulares o suplentes? Bien, en base a esta pregunta podemos decir de que el empleador es quien convoca, ¿no? Dentro de los 10 días hábiles posterior a la elección de los trabajadores. Entonces, él tiene que convocar a los representantes titulares y a los representantes suplentes. Sin embargo, una vez que este miembro de comité, titular o suplente, haya recibido debidamente la notificación, recién es que éste puede acudir o faltar. El que inasista al proceso de instalación no significa que deje de ser miembro del comité, sino que tiene una inasistencia, si no la justifica, una inasistencia injustificada. Pero si la justifica y dice yo estuve de vacaciones, estuve con descanso médico, entonces ello deberá acreditarlo, alcanzarlo al colegiado, pero el comité va a tener que sesionar, siempre y cuando haya pasado la mitad más un integrante, para que pueda llevarse a cabo el proceso de elección. Si no, no resultaría ser válido y tendría que convocarse nuevamente a un nuevo proceso. El mínimo es la mitad más uno para que se lleve a cabo el proceso de elección e instalación del presidente o del secretario en ese supuesto, ¿no? Bien, clarísimo.
Seguimos con las preguntas de los asociados. La siguiente pregunta indica, ¿cuáles son las causantes de vacancia al cargo de miembro del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? ¿La vacancia es motivo de nueva convocatoria a elecciones? Bien, ¿qué ocurre? La norma ha precisado 4 causales de vacancia. Una de ellas, por ejemplo, es que yo tenga alguna enfermedad mental, psicológica, y que ya no pueda, una enfermedad física que me impida ir a trabajar, ¿no? Esa es una causal de vacancia. Un segundo supuesto es cuando pierda el grado de trabajador, es decir, ya deje de tener un contrato con el empleador. Otro supuesto nos dice que es cuando inasista de forma reiteradas en 3 oportunidades o en su defecto a lo largo del mandato hasta 4 oportunidades de forma alternada, entonces esa es otra causal de vacancia. Y la última causal de vacancia, que es el plazo que tiene el colegiado para ejercer su mandato. Por ejemplo, es elegido para 1 año, para 2 años. Una vez que vence ese plazo, recién vacan los miembros titulares. Pero este último supuesto se encaja justo con lo que señala el decreto legislativo 1499, donde nos dice que mientras nos encontremos en estado de emergencia, puede prorrogarse de forma automática si es que no puedo llevar a cabo el proceso de elección del comité, se prorroga hasta que concluya el estado de emergencia. Sin embargo, si es que ya se perdió el 50% de las personas, por ejemplo, solo nos quedamos con titulares, entonces puede haber un proceso, una reconformación del comité. Eso lo aborda la resolución ministerial 245, que nos dice, como ya no tengo suplentes, solo tenemos titulares, entonces vayamos a un proceso de elección, pero estas personas van a participar hasta el fin del mandato del colegiado que ya está vigente. Pero en ningún supuesto puede perderse la paritariedad. Es decir, no puede darse el supuesto de que si los representantes del empleador son 4 y solamente queden 3 representantes de los trabajadores. Entonces ahí ya perdió su carácter paritario. Es bipartito, pero no paritario. Por lo tanto, nos encontramos fuera del marco legal. Entonces, en ese supuesto, cuando nos falten miembros, los suplentes, todos los suplentes, dado o tanto por parte del empleador o por parte de los trabajadores, usualmente es por parte de los trabajadores, ¿no? Se lleva a un proceso de reconformación. Digo que mayormente es por parte de los trabajadores porque el empleador elige a sus propios representantes entre sus trabajadores de dirección y confianza, pero los trabajadores son elegidos a través de un proceso de votación. Bien, esa sería la respuesta a esas 2 interrogantes. Bien, muy bien, está clarísimo. Bien, seguimos con las siguientes preguntas de nuestros socios. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿quién asume el cargo vacante de algún miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bien, como les decía, aquí hay miembros titulares y miembros suplentes. Si un miembro titular se va, entonces vaca por alguna de las 4 causales señaladas, entonces un miembro suplente va a asumir. Si es un representante del empleador, entonces el inmediato es el que pasa a asumir la titularidad. Pero si hablamos de los representantes de los trabajadores, tiene que haber una lista y en orden de prelación irán asumiendo la titularidad según vaque el miembro titular. ¿Qué quiere decir? Si tengo 4 representantes de los trabajadores y justamente se va el menos votado o el más votado, cualquiera de ellos se va, entonces de los suplentes, la persona que tiene mayor voto, esa es la que asume la titularidad y debe ser presentado en la siguiente sesión. Se instala el comité, perdón, se llega a la nueva sesión y en la sesión se pone al corriente, se le informa y se notifica al empleador para que tenga conocimiento y para que pueda privilegiar una capacitación anticipada a este nuevo representante titular. ¿Por qué? Porque la norma te dice que debe brindársele capacitaciones adicionales a los miembros titulares
o a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, perfecto. En este caso ya vamos a ver, tenemos dos preguntas más de nuestros socios. Bien, la pregunta menciona, si el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es vacado, ¿su posición de presidente es asumido por el miembro suplente? Muy buena pregunta, y justamente esta pregunta es una que nos lleva mucho a un disconfort de muchas personas. La norma en ninguno de sus extremos ha previsto este supuesto. Y además, la norma tampoco ha señalado de que el cargo sea heredado. ¿Qué significa? Que si el representante de los trabajadores tiene la presidencia, no significa que el nuevo suplente, el suplente que asume la titularidad, va a ser el presidente, sino que corresponde nuevamente a que el comité se organice y elija nuevamente a su presidente. Y si es que no hay acuerdo, va a tener que llegarse a las partes, a la primera convocatoria, segunda convocatoria y por último a un proceso de sorteo para que puedas determinar quién es tu presidente. Pero el cargo no es heredado. Por lo tanto, ese nuevo suplente que asume la titularidad como miembro titular pasaría a ser de pronto un miembro más o en su defecto ser elegido, si es que así lo prefiere el colegiado en su conjunto, ser secretario o presidente. Bien, pero eso es en puesta en acuerdo entre las partes. Muy bien, ya está clara su explicación. Ahora seguimos con la siguiente pregunta, ¿sí? Ya vamos culminando con la ronda de preguntas y menciona nuestro asociado, dentro de las funciones del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿están facultados para elaborar documentos, registros o otros instrumentos de gestión? Bien, hay que recordar que existe un artículo 42 dentro del Decreto Supremo 05-2012-TR, que fue modificado incluso hace un año aproximadamente, en el cual precisa todas las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor, más adelante lo señala. En ninguno de ellos precisa que deba elaborar los instrumentos de gestión, sino que los instrumentos de gestión son elaborados por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador. El empleador está obligado a contar con un servicio de seguridad y ese servicio de seguridad y salud en el trabajo es quien implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este sistema de gestión acoge a todos los procesos, actividades y los pasa a trabajar en el marco de políticas, planes, programas, matriz y per se, son elaborados por este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de aprobar, por ejemplo, los planes, aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, aprueba el plan para la prevención de la COVID-19, pero no los elabora los documentos, salvo que este colegiado desee elaborar documentos para su propia función u organización. En este supuesto, sí podrá elaborar documentos, pero para su propia gestión, más no para la gestión de la propia institución, de la propia empresa, porque esa es una obligación del empleador. Entonces, el llamado a elaborar esta serie de documentos, herramientas de gestión, es el empleador, más no el comité o el supervisor. ¿Ok? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, seguimos con más preguntas de nuestros socios. Bien, vamos a elegir algunas preguntas que tenemos acá de nuestros asociados y nos indican, para elegir al supervisor o miembro de seguridad, ¿debe tener alguna antigüedad en la empresa o también lo puede conformar un personal nuevo? Importante pregunta. ¿Qué nos dice? Nos dice que en principio, para ser miembro del comité, debo tener tres requisitos que lo dije. Ser trabajador del empleador. Número dos,
que debo tener mínimo 18 años de edad a más, y el otro, de preferencia, tener capacitaciones. En ningún extremo precisa la norma general que deba tener tiempo o antigüedad dentro de un determinado puesto o dentro de la institución. Por lo tanto, de manera general, le puedo decir que una persona que recién ingresa puede postular. Y si es elegido por todos los trabajadores, entonces lo representará. Pero la posición distinta es en el caso de minería. Para el caso de minería, sí le dice, todas aquellas personas que tengan mínimo un año de antigüedad pueden postular como representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Pero de forma general, no. Es decir, si yo como empresa ahorita digo, todos los trabajadores que tengan un año, 2 años o 3 años recién pueden postular al comité, estoy limitando el derecho a mis trabajadores. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Bien, esa sería la respuesta. Correcto. Tenemos una pregunta más, bien, en el cual mencionan, a ver, si no he cumplido con declarar al supervisor, ¿infrinjo a una multa o lo puede subsanar antes de una notificación? Interesante pregunta, muy interesante. Hubo una modificación el año 2016. El 2016 te decía, ojo, empleador, tú desde el año 2011 tienes una obligación, es contar con un comité o un supervisor. Pero ahora el 2016 te dice, regístralo en el T-Registro. Y si no lo haces, por si acaso, estás incumpliendo, tienes una infracción de índole laboral. Ahí lo dice, claro, este mismo decreto que lo acoge. Entonces, habría una infracción, de acuerdo a lo que precisa, habría una infracción en el T-Registro, pero propiamente una infracción por no, digamos, acreditarlo, no estaría recogida íntegramente o no estaría tipificado como tal. Está tipificado como falta de llenado de tu T-Registro. O sea, sí pasaría a ser una infracción de tipo grave, pero no específica. Es decir, te voy a sancionar el tipo de infracción es porque no registraste a tu comité. El tipo de infracción es porque no llegaste a cumplir con la información mínima en tu T-Registro. Esa es la infracción. Y esta es una infracción de tipo grave. Entonces, ¿yo puedo subsanarlo ahorita? Sí. ¿Puedo hacerlo mañana? Sí. Pero si ya tienes un proceso de fiscalización, ¿puedes subsanarlo? La respuesta sería sí. Ahora, si es que esta no conformidad ha causado algún perjuicio a los trabajadores, en este caso, podría constituirse como una materia insubsanable. Y cuando ya la materia se declare como insubsanable, puedo sancionar. O sea, mejor dicho, te voy a sancionar. Pero de hecho, de que si yo lo reporto el día de hoy y no tengo una fiscalización activa, un proceso de supervisión, no estaría infringiendo la norma. Más bien los invito a que puedan actualizar su matriz, su T-Registro e incluyan que tienen un comité o un supervisor, considerando que tienen sus trabajadores de dirección y confianza. Muy bien, muy claro. Bien, en este caso vamos a hacer una pausa para poderles invitar a nuestros asociados para que puedan inscribirse y de esa manera podamos enviarles su certificado de participación. Les voy a agradecer, por favor, que se puedan inscribir en este momento. Bien, y vamos a seguir con nuestras preguntas de nuestros asociados, en el cual, a ver, vamos a leer la pregunta de nuestro socio que nos dice, si tengo menos de 20 trabajadores, ¿cómo conformo dicho comité? Bien, ya lo habíamos precisado justo dentro de las principales consultas. Y si yo tengo, a ver, decíamos, la regla es, si tienes de 1 hasta 19 trabajadores, eliges a un supervisor. Pero si tú quieres constituir un comité,
puedes hacerlo. Para ello tienes la guía que se encuentra aprobada por una resolución ministerial 245-2021-TR. ¿Y cómo lo constituyes? En principio, lo que tienes que hacer es convocar a un proceso de elección. Convocas y vas a poner a través de los diversos medios que existe un proceso de elección. Luego vas a invitar a tus trabajadores a que postulen, llenan un formato y se registran. Una vez que se han registrado, pones un plazo y en ese plazo que has establecido vas a decir quiénes son tus candidatos. Das un plazo adicional y precisas quiénes pueden postular y quiénes no. ¿Y cuáles serían los motivos por el cual no pueda postular? Es porque es un trabajador de dirección y confianza o porque no es uno de tus trabajadores, pertenece a otra razón social o porque en su defecto es alguien que presta servicio por recibos por honorario, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, digo, no puedes postular. Y una vez que diga quiénes son las personas que están postulando, las personas aptas, tengo que darme 15 días hábiles para llevar a cabo el proceso de elección. Terminado estos 15 días hábiles, llamo al proceso de elección y digo, vamos a votar de esta forma. Y usted es al 15 día hábil, las personas, los trabajadores van a ir a votar, a elegir a sus representantes entre la lista de miembros o de postulantes aptos para los cuales ya se presentaron con antelación. Y en base a ello determinas quiénes son las personas ganadoras. Ya haces considerando que esto es llevado a cabo por la Junta Electoral, que esto tú ya debes tenerlo desde el momento que ya decidiste llevar a cabo tu proceso de elección. Por ello es necesario que debamos observar la resolución ministerial 245 de la cual he estado hablando a lo largo de esta disertación. Bien, muchas gracias. En este caso ya vamos terminando con nuestra mesa de asesoría, ¿sí? Y una vez más les invito a nuestros socios que puedan inscribirse para que puedan ver su certificado, para nosotros poder enviar el certificado de participación. Bien, vamos terminando y voy a brindar esta última consulta por nuestros asociados y nos dicen, ¿cuáles son las funciones principales que debe cumplir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bien, dentro de las funciones que tiene un supervisor, ojo sin malinterpretar el término de supervisor, porque muchas veces entienden de que, voy a poner el ejemplo. Tengo la empresa A. La empresa A tiene la obligación, a ver, la empresa A tiene 19 trabajadores. Esa empresa A tiene la obligación de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que ese servicio puede tercerizarlo. Vamos a suponer que esta empresa A contrata a la empresa B para que implemente el servicio, el sistema de gestión. Este sistema de gestión va a estar a cargo de este servicio, pero el servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene su especialista en seguridad o supervisor de seguridad o en su defecto le llaman prevencionista de riesgo. Este supervisor de seguridad, este prevencionista de riesgo o como le llamen, se encarga del servicio de seguridad y salud en el trabajo e implementa el sistema de gestión. Mientras que dentro de tus 19 trabajadores, entre tus 19 trabajadores que no sean de dirección y confianza, entre ellos se van a elegir a un supervisor de seguridad a través de un proceso de elección por votación secreta, directa, de forma presencial o no presencial, tal como lo hemos dicho. Ahora, ¿qué funciones tiene este supervisor elegido por los trabajadores? Una de ellas es aprobar tu plan para la prevención de la COVID-19. Aprobar tu plan para lo que es las capacitaciones, su plan anual de seguridad y salud en el trabajo, tu plan anual de capacitaciones, tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Participe en el proceso de elección de en el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Participa además en lo que es la elaboración
en consulta, mejor dicho, en la consulta para la elaboración de la matriz I+C. Además, este supervisor de seguridad y salud en el trabajo lo que va a hacer es, puede realizar inspecciones internas para coadyuvar en la gestión del empleador o para coadyuvar en la gestión del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Va a verificar que el servicio de seguridad y salud en el trabajo cumpla su función. Y si no cumple, le va a decir, empleador no está cumpliendo. Esas son las principales funciones de este supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Mientras, para poder cerrar la idea, mientras que el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede estar a cargo por un médico, puede estar por un profesional de ingeniería, esa persona, ese servicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Implementar el sistema de gestión, crear el plan anual de seguridad, el programa anual, crearlos, elaborar los ATS cuando corresponda, elaborar el plan para la prevención de la COVID-19, entre otros documentos que son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son funciones distintas a las primeras señaladas. ¿Ok? Correcto. Bien, muchas gracias, doctor Darwin. En este caso, eh, damos a vamos a dar por finalizada nuestra mesa de asesoría. Quiero agradecerle, doctor Luna, por habernos explicado todo acerca de cómo conformar un comité y elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Nos quedó muy claro. Gracias por su tiempo y también a los asociados agradecerles por haber ingresado, conectarse e inscribir.